Y está con nosotros Francisco Rudela. El tema de esta noche es la confrontación que hoy se vivió en las Naciones Unidas entre Rusia y los Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York se agarraron sobre Siria. El tema es Siria, pero no solo es Siria. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Es una situación en la cual hay frustración en todos los que tienen que ver con el asunto del plan de Kofi Annan, con la crisis de Siria y con el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está presidido ahora, es por turnos, ¿no? Entonces quien preside ahora el Consejo de Seguridad es Colombia. Y el embajador colombiano, que ha presentado además un informe, pero más bien abstracto, sobre arquitectura de la paz, el embajador colombiano Néstor Osorio ante las Naciones Unidas, ha declarado que el Consejo de Seguridad se siente preocupado y frustrado por la demora en la solución de la crisis en Siria, que en teoría debía pasar por el plan de Kofi Annan, ¿no? Tanto Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, como Kofi Annan han sugerido al Consejo de Seguridad que imponga, ellos no hablan de sanciones porque están negociando, han utilizado la palabra consecuencias, entre comillas, que impongan consecuencias al incumplimiento del plan de Kofi Annan para Siria. Esto es, si el gobierno sirio no cumple con los 6 puntos del plan de Kofi Annan, sacar las armas pesadas, los corredores humanitarios, la negociación con la oposición, el gobierno de transición, etc., entonces caerían las consecuencias, como las llama Kofi Annan y Ban Ki-moon. Esto es sanciones al amparo del capítulo 7, artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, que en realidad son previas al uso de la fuerza. Las sanciones del artículo 41 de no funcionar se pasa al artículo 42 y se convierten en la acción armada como la guerra del Golfo, ¿no? El embajador ruso ha trazado lo que él ha llamado la línea roja. No se puede cruzar esa línea roja. Y ha planteado esa línea roja frente al proyecto de resolución que ha sido presentado hoy en el Consejo de Seguridad por los Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra y Alemania. Esto es aplicar el capítulo 7, aplicar el artículo 41, sancionar a Siria, torcerle el brazo, y si eso no funciona, me imagino que irán al artículo 42. De tal manera que acá hay una confrontación clara entre, digamos, la alianza euroasiática, ¿no? Que es Rusia, Siria, Irán, la China, y del otro lado el mundo atlántico liderado por los Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, por Alemania, ¿no? Y lo que quieren las naciones atlánticas es una resolución que sea simultáneamente un ultimátum a Assad. Esto es, o detiene en 10 días el uso de armas pesadas o le aplican las sanciones, que es uno de los puntos esenciales del plan de Kofi Annan. Y saca sus tropas de las ciudades donde están los opositores. Pero principalmente las armas pesadas, que es lo que le da la superioridad. Esto plantea un problema muy complejo para el gobierno sirio, además, que implica su caída, ¿no? O sea que digamos que en términos prácticos, militares, estratégicos, el gobierno sirio está entre la espada y la pared. Susan Rice, la representante de los Estados Unidos ante la ONU, ha dicho: queremos el capítulo 7, así, de frente, queremos el capítulo 7, queremos sanciones contra Siria. Es imperativo que el Consejo de Seguridad obedezca la exigencia de Kofi Annan para que Siria implemente inmediatamente el plan de 6 puntos. Más claro ni el agua. O sea, absolutamente claro. El embajador ruso, en cambio, Igor Pankin, ha sido también tajante, pero desde la posición adversa. Ha dicho, en primer lugar, que la exigencia de las naciones atlánticas es unilateral. O sea, que solo afecta al gobierno sirio y no a la oposición. Eso tiene una explicación que voy a hacer ahora. En segundo lugar, que Rusia no va a apoyar el proyecto de resolución contra Siria, y la China tampoco, ha dicho Pankin. O sea, ha hablado por los dos. Que no va a apoyar significa que va a vetar si es que se trata de pasar el proyecto.
Ha dicho Pankin textualmente, cualquier cosa puede ser negociada, excepto esto. O sea, el tema de las sanciones. Aquí hay una línea roja. No los respaldaremos, pues no creemos que las sanciones tengan algún efecto. Esa es la respuesta a Susan Rice, frontal, en la mesa del Consejo. Esto no había ocurrido desde la Guerra Fría. Es una confrontación abierta. Ahora, ¿por qué la exigencia de que la resolución y las sanciones no sean unilaterales de Rusia es improcedente? Porque la unilateralidad no nace de la voluntad del Consejo de Seguridad, sino del hecho de que los rebeldes no son beligerantes. Los rebeldes no tienen un pedazo del territorio, los rebeldes no tienen un gobierno, los rebeldes no tienen una cadena de mando visible. Y entonces el Consejo de Seguridad no puede imponer condiciones a un fantasma. Y los rebeldes son un fantasma. ¿A qué autoridad de los rebeldes se le va a exigir que cumpla con las condiciones del plan de Kofi Annan si no existe esa autoridad, si todo es clandestino? Entonces, digamos que por necesidad la resolución del Consejo de Seguridad recae inevitablemente sobre el gobierno sirio, porque del otro lado no hay nadie que pueda asumir una responsabilidad, porque evidentemente es toda una organización clandestina, ¿no? Ahora bien, el Consejo de Seguridad está en un problema, porque el 20 de julio, dentro de unos días, termina el mandato para los 300 observadores militares que tienen en Siria. Y entonces, obligatoriamente el 20 de julio, tienen que producir una resolución, porque sin resolución, que es vinculante, no hay mandato para los observadores. Y entonces Rusia ya ha dicho que prorroguen el plazo de los observadores por 3 meses más. Nosotros vamos a votar por eso. O sea, ¿Qué países apoyarán la posición de Rusia y qué países la posición de los Estados Unidos? Bueno, concretamente se trata de 5 países que son los únicos que tienen poder de veto. Y Rusia y China están juntos en esto. Y del otro lado están los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Esa es la baraja real de Naciones Unidas. Los otros miembros del Consejo de Seguridad, frente a un veto, no además no son permanentes, rotan. Entonces, claro, los únicos miembros que siempre están sentados desde 1945 hasta el día de hoy en esa mesa son Rusia, China, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. O sea que Naciones Unidas son los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y es una cosa que nunca hay que perder de vista. Todo orden internacional nace de alguna manera de la resolución de un gran conflicto. El orden internacional existente en la época del absolutismo, en el siglo finales del XVII y el XVIII hasta la Revolución Francesa, surge del final de las guerras de religión y de la paz de Westfalia. Se establece un orden en el cual la religión del soberano es la religión del país y no hay discusión. Para escapar de las guerras de religión se construye un orden internacional. Cuando se derrota a Napoleón en 1815, se establece un régimen de consultas que se llama el Concierto de Europa. Eso dura hasta 1914. La Sociedad de Naciones falla, pero finalmente los vencedores, después de la Primera Guerra Mundial, pero los vencedores de la Segunda Guerra Mundial crean este orden internacional. ¿Y quiénes mandan en ese orden internacional? Los 5 ganadores. Y 2 de ellos están enfrentados a los otros 3 y van a vetar cualquier decisión en ese camino. Y ya han dicho que la única resolución por la cual van a votar es la prórroga por 3 veces más de la misión de observadores. Ahora, la pregunta que uno se hace es 3 meses es mucho tiempo, pero eso significa que lo que se prevé es que el conflicto continúe y continúe sin una solución, y por eso se mantiene a los observadores dentro del sistema. Esa es la tesis rusa. Podemos hacer una pausa Por pequeñita, supuesto. Una pausa chiquitita y regresamos. Estamos con Pancho Tudela y nos está explicando lo que ha ocurrido hoy en la OEA, perdón, en la ONU, en Nueva York. Se han enfrentado ya de una manera bastante más visible los rusos y los norteamericanos por el tema de Siria. Volvemos.